Colegas, si me permiten hacerle una propuesta al Ejecutivo. La verdad que este proyecto tiene un largo debate, como dije yo, de 5 meses. Quedan algunas definiciones por parte del Ejecutivo que hoy día han entrado. Yo los invito a que comencemos a votarla en una hora más. Mañana también. Si existen algunos puntos insalvables, nosotros no vamos a exigir la votación a total del despacho. Y por supuesto vamos a buscar hacer un buen proyecto como siempre lo hemos querido. Así que en esto no estamos poniendo una línea perentoria, sino más bien es una aspiración de que podamos concluir un debate que se ha extendido por harto tiempo. Muy bien, muy bien. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo porque han hecho algunos otros planteamientos también. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo comparto varias de las expresiones sustantivas que se han señalado aquí respecto de cómo debiéramos ir procediendo y en especial lo que precisaba el diputado Zafirio, que tiene toda la razón, en el sentido de que nosotros podemos disponer de las urgencias, en general hemos tratado de concordarlas con ustedes mismos, de acuerdo al desarrollo de los proyectos, y nosotros respecto de las citaciones de las comisiones no hemos hecho intervención alguna. Lo preciso porque quiero ser respetuoso de esa suspicacia, ¿no? O de esa aprensión. Yo vengo desde aquí y por lo tanto voy a tener esos cuidados en la tramitación de los proyectos, lo digo bien en serio. Lo hemos conversado también con los senadores porque tenemos una agenda intensa para este año, probablemente tan intensa como la del año pasado, y eso requiere también de un esfuerzo de harta conversación y diálogo para ver los pasos que vamos a ir dando. Yo quiero informarles que el proyecto de la reforma constitucional del CERVEL ingresa por la Cámara de Diputados. Y desde ese punto de vista lo queremos ratificarlo acá, y también entendemos por la propia discusión que se ha desarrollado aquí, tanto Tomás como Pamela, que han estado también en el corazón del equipo todo este tiempo, están muy conscientes de ello. Esto requiere obviamente de una correlación y vamos a ir dando los pasos para que esto tenga una unidad en todo su desarrollo, y por lo tanto por eso que también nos parece natural que esa reforma, como posteriormente, ¿no es cierto?, las otras indicaciones que presentemos, porque esta es la reforma constitucional, las que haremos respecto de, ¿no es cierto?, de la normativa que debiera resolver el CERVEL, también queremos hacerlo desde aquí, porque eso es el tren lógico que nos va a permitir ir dándole coherencia al proyecto. Así que bueno, quiero hacer esas dos precisiones y que podamos avanzar en los otros temas sin perjuicio de ir a dar quórum en la sala. Gracias, señor ministro. Bueno, queda resuelto de esa manera. Entrando en la orden del día, en primer lugar corresponde comenzar la discusión del proyecto iniciado en moción en materia de plebiscito, boletín número 10.014-7. Entiendo que fue invitado a la comisión el ministro del Interior, don Jorge Burgos, que está excusado, me parece. Bueno, lamento que no haya podido venir. Espero que en las próximas sesiones pudiera él estar presente acá. Agradezco la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, el señor Jorge César. Colegas, este proyecto es una moción parlamentaria. Existe una petición de fusionarlo con otro, lo vamos a estudiar para resolverlo en la próxima sesión. Antes de explicar los alcances y dar las palabras respectivas, yo quisiera que me autorizaran los colegas para, y me sugieran también personas para realizar audiencias públicas en este proyecto. A través de la Secretaría vamos a resolver las peticiones. Todos tenemos probablemente algunos juristas, algunas organizaciones sociales o institutos de estudios que puedan darnos la opinión versada sobre este tema que, como vemos, concita tanta atención. Permítame terminar mi intervención. Yo le voy a pedir que las solicitudes de audiencia las hagan llegar a la Secretaría y existe la disponibilidad de a lo menos en unas 3 sesiones recibir a la mayor cantidad posible. Asimismo, considerando también los proyectos que vienen, que me permitan poder convocar a una sesión los días lunes también para resolver también estos temas, porque claramente los 2 días de comisión van a ser insuficientes. Ya lo estamos haciendo en varios otros proyectos y con tabla de fácil despacho, pero quiero que me den la flexibilidad de poder ir construyendo una agenda amplia, semanal, de tal manera que podamos avanzar en varios ámbitos a la vez.
pido el acuerdo de la comisión. ¿Sí? ¿Sí? Para precisamente lo que le estoy pidiendo, que podamos funcionar los días lunes, y lo otro es recibir las solicitudes de audiencia a través de la Secretaría. Señor Osvaldo Andrade. Presidente, habemos 13 miembros de esta comisión, que somos parte también de la Comisión de Trabajo, que por razones propias de la tramitación del proyecto de reforma laboral, hemos estado trabajando los días lunes desde las 3 hasta las 7:30 de la tarde. Este es un proyecto que aún no culmina en su tramitación en la Comisión de Trabajo y es probable, en consecuencia, salvo que lográsemos esta semana concluirlo. Hay que aclarar algunas afirmaciones que ha hecho el señor ministro de Hacienda, así que probablemente vamos a tener un diálogo muy interesante en los próximos días, vinculado con temas automovilísticos, de frenazo, embriague y cosas por el estilo. Entonces, es muy probable que se plantee una alternativa después de la distrital, seguir con esta tramitación. Entonces, yo lo que le pediría, sin perjuicio de que me parece bien acceder a la idea de poder organizar de manera tal las sesiones que nos permita abordar una agenda tan intensa, que considerar este factor, porque nos provoca un lío a los 3 miembros de la comisión que le he mencionado. Muy bien, señor Osvaldo. Diputado Rincón. No, solo recordarle que hay un acuerdo unánime de esta comisión en términos de destinar los días lunes en algún espacio al proyecto de ley mensaje de la presidenta Michelle Bachelet 2009 sobre tutela ética de los colegios profesionales. La reforma constitucional está hecha, está aprobada, ahora falta la regulación legal y hay un acuerdo unánime sobre el particular de esta comisión. Gracias por el recordatorio, diputado. Diputado René Zafiro, ¿sobre este punto en particular o sobre el tema del plebiscito? Presidente, si me permite, Bueno. en 30 segundos, plantea lo siguiente. El diputado Chilin, como autor del proyecto de reforma constitucional para establecer el plebiscito en temas de interés nacional, solicitó a la comisión, un proyecto que he suscrito también, el acuerdo para pedir la fusión en la sala. Ambos proyectos son absolutamente compatibles. Yo quisiera que pudiéramos tomar el acuerdo ahora y no retrasar en una semana la petición a la sala. Yo tengo la mejor disposición, solo que no lo conozco, por eso, pero sin duda sí es de parecer de la comisión que lo fusionemos. ¿Podemos conocer el texto? Porque yo no lo conozco, solamente mi observación fue que lo viéramos la próxima semana. ¿Ah? Colega, entonces queda acordado la propuesta de la Comisión de Reglamento. Entrando el proyecto en materia de plebiscitos, tenemos el boletín 10.014, colegas, guión 07. Colegas, un poquito de atención. ¿Hay que dar quórum? ¿Sí? Vamos al tiro. Entonces se suspende la sesión por 5 minutos y entramos a la vuelta hasta que se constituya la sala. Muy bien. Se reanuda la sesión. Señor ministro. Bueno, ni un problema. Como anunciáramos antes del receso, vamos a comenzar la discusión del proyecto sobre iniciado en moción en materia de plebiscito, boletín 10.014-07. Este es un proyecto que surge de una moción parlamentaria que tiene la adhesión de cerca de 57 parlamentarios de esta corporación. Es una moción que se enmarca de lo que se ha denominado el proceso constituyente y la promesa o el compromiso presidencial de que en este proceso, en este periodo presidencial, se pueda elaborar una nueva constitución para Chile, que es una aspiración de gran parte del arco político. En ese contexto es que numerosos diputados que aparecen como patrocinantes de este proyecto y también como adherentes hemos sometido a la discusión y debate de esta Cámara en relación a otorgarle la facultad, y esta es una de las ideas matrices de este proyecto de ley, de entregarle a la facultad de la Presidenta de la República, con acuerdo de ambas cámaras, de la posibilidad o facultad de poder convocar a plebiscito a todos los chilenos y chilenas. Como dice en las consideraciones en materias de alto interés nacional. Este proyecto supone la modificación del artículo 15 de la Constitución
y el artículo 32, número 4, que es una de las facultades del cargo de Presidente de la República. Con esto buscamos los autores de esta moción parlamentaria que en este proceso constituyente y en todo el proceso legislativo de este periodo presidencial se considere, a solicitud de la Presidenta de la República, la posibilidad de convocar a todos los chilenos y chilenos a resolver o a pronunciarse sobre materias que sean importantes para el país. Esta Constitución contuvo en algún momento la facultad de convocar a plebiscito. En la etapa de la dictadura se convocó a 4 plebiscitos. En democracia este mecanismo fue suprimido, no existe prácticamente, lo contempla solamente en una consideración que es muy curiosa, que no ha tenido ninguna aplicación. Y creemos que en el tiempo presente en que nos encontramos a puerta de dar un paso histórico para elaborar una nueva Constitución, la gente tenga un rol protagónico en ese proceso constituyente. Y por eso para nosotros nos parece imprescindible que la opinión de los chilenos y chilenos sea considerada. Yo creo que eso es parte de la herramienta de democracia directa que tienen las democracias más consolidadas. Todos los días ocurren plebiscitos y referéndum en otros países y resuelven los disensos y las divergencias. En este tiempo presente nosotros creemos que tal como lo hicimos el año 1988, donde los chilenos y chilenas fueron convocados a las urnas para resolver la continuación de una dictadura y resolvieron con un lápiz y un papel simplemente y de manera pacífica ponerle término a la dictadura, creo que es posible que en los tiempos presentes la Presidenta pueda convocar a los chilenos a también con un lápiz y un papel a poner término a la constitución de la dictadura. Es una herramienta a disposición que habilita a la Presidencia para poder tomar la decisión de convocar a plebiscito. El contenido será el que ella estime. Algunos de nosotros aspiramos que sea para dirimir las cuestiones constituyentes, pero la herramienta en sí misma, por lo menos la redacción inicial, la habilita para el instrumento de participación que se llama plebiscito referéndum. Y durante el debate que someteremos en el próximo mes legislativo, sin duda iremos precisando y revisando las alternativas que se pueden presentar a objeto de efectivamente dotar de una herramienta a esta Constitución que permita que los ciudadanos, los chilenos y chilenos, se integren de verdad a la participación con carácter vinculante en los procesos que nos toca vivir. Esa es la presentación de este proyecto de plebiscito. Me dicen que hay otra moción anterior, la vamos a revisar y una vez que la conozcamos todos, probablemente vamos a resolver lo que corresponda. Me han pedido la palabra en esta primera sesión la diputada Maya Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Tal como decía, esta fue una moción presentada y adhirieron a este proyecto 53 parlamentarios, para ser exacto. Al momento de ser ingresada, solo nos dejaron ingresar la firma de los 10 patrocinantes y en ese momento nos sugirieron entregáramos las firmas hoy para que quede en acta. Aquí voy a entregar la firma de los 53 parlamentarios que adhieren a este proyecto. Como anécdota también está la firma del actual ministro cuando era diputado. Así que hago entrega. Muy bien, muy bien. No, gracias. No, por supuesto. Para el efecto de registro, yo voy a ver, a nosotros como Parlamento nos interesa siempre promover los grandes acuerdos en todas las materias. Y cuando se presenta una moción que desde el inicio contempla un respaldo de un número tan relevante de parlamentarios, yo me permitiría leerlos para objeto de registrarlo y de conocimiento también público, porque es un buen punto de partida para todos los debates que tienen que producirse en el marco de esta corporación que es el espacio natural de la democracia. Diputados que son adherentes a este proyecto de reforma constitucional para establecer y consagrar un plebiscito nacional. De la bancada independiente, los diputados Vlado Mirosevic, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Gaspar Rivas, aquí presente, y la diputada Alejandra Sepúlveda. De la democracia cristiana, la diputada Yasna Proboste, don Claudio Ragada, Iván Fuentes, René Zafirio, Patricio Vallespín,
Víctor Torres, Ricardo Rincón, Iván Flores, Juan Murano. Partido Radical Socialdemócrata, diputada Marcela Hernando, diputado Alberto Robles, José Pérez, Marco Espinosa, Carlos Abel Jarpa y Fernando Mesa. Diputados por el Partido por la Democracia, diputada Cristina Girardi, el entonces diputado Jorge Insunza, diputado Rodrigo González, Tucapel Jiménez, Pepe Out, Loreto Carvajal, Felipe Letelier, Guillermo Cheroni y Ramón Farías. Por la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, diputados Daniel Núñez, Carol Cariola, Camila Vallejos, Hugo Gutiérrez, presente, Guillermo Telier, Lautaro Carmona y Sergio Aguiló. Por el Partido Socialista, la diputada Maya Fernández, don Daniel Melo, don Leonardo Soto, el que habla, Luis Lemus, Luis Rocaful, Denise Pascal, Daniela Chicardini, Manuel Monsalve, Clemira Pacheco, Jenny Álvarez, Raúl Saldívar, Roberto Poblete, Fidel Espinosa, Marcelo Chilling, Juan Luis Castro, Osvaldo Andrade y Cristian Urizar. Esos son los diputados presentes. Antes de ofrecerle la palabra, yo quisiera hacerle una petición al ministro que conozcan. ¿Quiere sumarse a la lista de diputados que ella? ¿Quiere que la...? Es una lista abierta, por supuesto, están todos invitados. El ministro del Interior nos ha pedido que elaboremos un gran acuerdo nacional sobre los cambios, así que es una lista que espero que no se cierre. Le voy a ofrecer en primer lugar la palabra al Ejecutivo y una petición también, don ministro. Yo sé que usted la conoce, pero probablemente el Ejecutivo y el nuevo gabinete no conoce bien esta iniciativa ni la otra que se ha mencionado, que a lo mejor la vamos a fusionar. Y le pido que la estudien, la reflexionen y nos puedan emitir un pronunciamiento y ojalá puedan respaldarla. Y esa es la sugerencia, más que petición, sugerencia que nosotros le hacemos como adherente de este proyecto de reforma constitucional. Tiene la palabra, señor ministro, y después le ofrezco la palabra a los diputados Arturo Esquella, Guillermo Cheroni, Osvaldo Andrade, diputado Joaquín Godoy, diputado Marisol Turres, diputado René Zafirio y diputado Gaspar Ríos y diputado Fuachaín. Están todos inscritos, pero los órdenes son los que estoy mencionando. Diputado Daniel Farca, diputado Hugo Gutiérrez y usted cierra, diputado Monker. Usted siempre. Cierra la puerta porque a esa hora no va nadie. Muy bien, muy bien. Señor ministro. Bueno, yo voy a ser breve para poder también escuchar el debate que se produzca aquí en la comisión. Usted recuerda muy bien, y la diputada Maya Fernández lo sabe, yo siendo diputado participé de esta iniciativa. Como usted señalaba, hay varios diputados patrocinantes que son los que suscribieron la moción de la reforma constitucional. Hay otros diputados que también adheríamos a esa iniciativa. Ahora, como es evidente para todos y he tenido que aprender muy rápidamente, las funciones obviamente del gobierno son distintas y cada uno de nosotros viene con su propia historia y con su propia también trayectoria de opiniones, de planteamientos de los que hemos participado, y esto lo hemos podido tener ocasión de compartir y también de conversar y también de hacernos bromas entre nosotros con los tres miembros del equipo de La Moneda, tanto Jorge Burgos como Marcelo Díaz y yo fuimos parlamentarios y por lo tanto tenemos también ese registro de opiniones. Pero como todos ustedes comprenderán, es obvio que ahí en el gobierno hay un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo también de articulación, de una coalición con toda la diversidad que tiene, y también está a cargo de conducir el país, por lo tanto de dialogar también con todos los actores, y eso es lo que vamos estrictamente a hacer. Pero voy a decir algo de perogrullo, pero que en este caso tiene un peso aún mayor, es que en estas materias es la Presidenta de la República y solo la Presidenta de la República la que va a definir cuáles son los caminos que vamos a adoptar en una materia tan importante como esta. Y nosotros contribuiremos con nuestras opiniones, con también obviamente con la apreciación que hagamos del diálogo que vayamos a ir construyendo con todos los actores,
pero ahí es donde está radicada la decisión y no en otro lugar. Y por lo tanto, toda conversación, toda iniciativa que en este campo surja, nosotros no solo la respetamos, sino que vamos también a observar su seguimiento, es decir, el debate en que ustedes tengan lugar, obviamente va a ser también importante como parte del proceso. Y lo que la presidenta ha señalado, y vale la pena reiterarlo, es que aspiramos a tener una nueva constitución, de que en democracia tengamos una constitución que surja de su debate hecho en estas condiciones, y que en ese proceso vamos a hacer un mecanismo que sea participativo, que sea democrático y que sea institucional. Esa afirmación, que ustedes la han escuchado en más de una ocasión, tiene a su vez todo un contenido. Tiene cada una de esas palabras, obviamente, expresa algo más profundo, tanto la participación como resguardar su carácter democrático y el respeto institucional que nosotros vamos a resguardar para que surja una nueva constitución en el país. Y parte de lo que la presidenta también enunció en la cadena nacional que ustedes conocen es que en el mes de septiembre de este año lo que quiere el gobierno es abrir un proceso constituyente. Y ella ha señalado, ¿no es cierto?, de que eso va a ser con un conjunto de diálogos y distintas otras iniciativas donde pueda tener lugar la participación. Y por lo tanto, lo que estamos también diciendo con esto, y como una definición general que después en sus momentos la presidenta precisará, ¿no es cierto?, es que una materia tan importante como esta, que es una constitución hecha en democracia, nosotros queremos que sea parte de un proceso de deliberación lo más amplio y profundo posible en el país. Y por lo tanto que esto no sea solo, ¿no es cierto?, una cosa como se hizo, ¿no es cierto?, y como nace la constitución actual, ¿no es cierto?, solo como una comisión, y que importantes sectores del país fueran excluidos de su debate, o fueran excluidos de su consideración relevante para definir estas normas. Nuestra convicción es que cuando nosotros llamamos a la Constitución la Carta Fundamental, es también un acuerdo fundamental del país. Y eso es lo que creo yo que estamos llamados a realizar, y esa es la invitación que hacemos a ustedes a raíz de este proyecto, a raíz de cualquier otro proyecto, y también del propio proceso que podamos convocar a partir del mes de septiembre de este año. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra en el orden de la petición, diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Yo agradezco las palabras del ministro porque nos permiten aclarar algo, en parte, digamos, las dudas que tenemos. Lo primero es que la presidenta no respalda este proyecto, y eso de alguna manera es razonable, bueno, y esperable a propósito de lo que ha repetido cientos de veces, de que el proceso para una nueva constitución vaya de la mano con participación, otra adjetivo más, y la institucionalidad, que es lo que democracia y institucionalidad. Muchas gracias. Y desde ese punto de vista se aclara, digamos, parte de las, entre comillas, incoherencias que han habido este último tiempo en materias constitucionales, porque nos hablan de una nueva constitución, pero nos invitan desde La Moneda a firmar, digamos, o a presenciar la firma de un proyecto de reforma constitucional. Puntualmente la de hoy día, la que le establece, digamos, la autonomía para el servicio electoral. Se le pone urgencia y discusión inmediata a otros proyectos de reforma constitucional que hay en el Senado o en la Cámara. Por otro lado, en su inmensa mayoría los miembros de partidos oficialistas presentan esto que sigue un camino distinto al planteado por parte de la presidenta. Entonces, creo que todo eso no ayuda mucho. Sí hay algo relevante que ya se ha dicho y que me imagino va a ser parte del debate que va a partir hoy, que es que quizás poner tanto énfasis en el debate sobre la forma es porque va de la mano con el fondo. O sea, todos estamos claros de que en función de cuál es el procedimiento que se utilice para reformar la Constitución o establecer una nueva Constitución, va muy de la mano con cuál va a ser el contenido de esa Constitución. Pero lo claro es que hoy día tenemos un camino que nos están planteando un grupo parlamentario, que dicho sea de paso, y puede ser poco relevante, pero no está de más comentarlo,
la exigencia constitucional de que sean 10 los diputados que firman la moción o 5 los senadores no es antojadiza. O sea, lo dice la Constitución, lo dice la ley orgánica, lo dice el reglamento y tiene que ver con reforzar el proceso deliberativo parlamentario. O sea, si es que los 120 diputados presentan un proyecto de ley, ¿cuál es el sentido que se tramite y se debata? Porque supuestamente esos 120 diputados están de acuerdo con cada uno de los contenidos de esa reforma. Entonces, creo que no ha lugar, no por tener más firmas el proyecto va a ser, digamos, más contundente o no. Otra de las contradicciones es que parte importante de quienes redactaron la propuesta constitucional de la nueva mayoría, dentro de ese grupo destaca el profesor Francisco Zúñiga y se ha referido incluso por escrito, acompaña un libro acá para que tengan la oportunidad de leerlo, quienes firmaron ese proyecto de reforma constitucional, en donde se refiere directamente a este camino que nos están presentando los parlamentarios y lo trata directamente como un resquicio constitucional. Y es claro, porque si bien el contenido de la reforma, es decir, modificar el artículo 15, el artículo 32, no tiene nada que ver con, y no habla directamente, digamos, de una nueva constitución, ni siquiera reformas constitucionales, si es que uno ve los fundamentos del proyecto, la idea matriz y más aún la flamante introducción que hizo el presidente promotor, digamos, de este proyecto de reforma, obviamente que lo que hay detrás es hacer un llamado a una asamblea constituyente o habilitar, digamos, la alternativa para que de alguna forma a través de un plebiscito se le pueda torcer la lógica que hay en el capítulo 15 de reformas constitucionales. Y ese es el tema de fondo. Acá se eligió antojadizamente hacer ciertas modificaciones de modo de enervar los 2/3 que se exigen para reformar la Constitución y obviamente hablar ya de 3/5 con esta interpretación que seguramente va a tener la oportunidad de profundizar con ella y con los profesores que escuchemos, digamos, en el debate. Ahora, tiene temas más delicados también. El hecho de, ya incluso saliéndonos de la lógica de la nueva Constitución, Asamblea Constituyente, el solo hecho de desconstitucionalizar el proceso de un plebiscito, a mí me parece delicado y poco común en las constituciones en el mundo entero. Y eso es un tema que me interesaría, digamos, que lo analicemos académicamente hablando, no únicamente en forma política, porque es delicado el hecho de dejar abierto el espacio a que, de acuerdo, digamos, a lo que diga una ley, se pueda torcer el sentido que tiene la Carta Magna del país, digamos. Y eso no se ha visto hasta el momento. O sea, la fórmula que hoy día sí tiene contemplada la Constitución para una reforma constitucional no deja espacios para que se manipulen, digamos, las consultas que se dirigirían a la población. No es lo mismo decir, mire, usted quiere que le suban los impuestos versus usted quiere no pagar en la educación. Obviamente que la respuesta es distinta en función de cómo se plantea. Lo de hoy día, lo que está en la Constitución, es simplemente usted está de acuerdo con el Congreso o usted está de acuerdo con el presidente, en cuanto, digamos, a la insistencia que puede hacer, digamos, el Congreso en un texto determinado en una reforma constitucional. En fin, no quiero latear ni entrar al detalle, pero lo que quiero transmitir es que este proyecto adolece de problemas importantes en cuanto a la técnica, desconoce profundamente lo que es la institucionalidad del país, desconoce también, y algo que se anda diciendo por ahí, que nuestra Constitución es prácticamente imposible de reformar de acuerdo, digamos, al quórum de 2/3 que tienen algunos de sus capítulos. Yo debo decir y adelantar que hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio profundo de las constituciones del mundo entero y Chile ni siquiera está en la media. O sea, efectivamente la media de las constituciones de, qué sé yo, más de 100 países, los países más importantes del mundo son más exigentes a la hora de reformar el contenido de su constitución. Entonces, para tratar de no transmitir y repetir argumentos que no obedecen a la realidad y seguramente vamos a tener la oportunidad de revisarlos en profundidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esquella. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Saludo la presencia también del senador Alfonso Urresti. Yo soy adherente a la moción presentada y tengo una preocupación que quiero expresar desde ya antes de entrar al contenido de la propuesta misma, y es cuál es el enfoque que le vamos a dar a esta discusión.
porque yo soy un convencido de que la institución plebiscitaria es un instrumento adecuado que debe estar contemplada en nuestra Carta Fundamental. Pero le asigno tal importancia y lo encuentro un instrumento de tal envergadura que creo que lo peor que podría suceder es que redujéramos esta discusión a la contingencia política. O sea, el peor homenaje que le podemos realizar a la discusión sobre un instrumento de esta entidad es que transformemos la discusión sobre ello en un tema de la contingencia, por muy relevante que pueda ser esta contingencia. Si el 73 hubiéramos tenido plebiscito, a lo mejor el golpe no habría sucedido. Así de importante es esto. Esto no es una cuestión baladí, no es una cuestión para los que están por o en contra de la Asamblea Constituyente o lo que esto sea, ¿no? Si reducimos esa discusión o la vinculamos con esto, reducimos absolutamente esta discusión, y yo particularmente no era mi intención al suscribir esta moción. Y si esa es la intención de los convocantes explícita, me hicieron leso. Me declaro engañado. Y lo quiero decir con mucha franqueza y sin ningún afán de inocente, porque lo dije expresamente cuando lo suscribí. Y sobre la base de la garantía que se me dio, lo suscribí. Porque si no, no lo habría hecho, sin perjuicio de tener una opinión político-jurídica respecto al instrumento que se propone. Es decir, si hay intereses aviesos que lo que les importa es que a propósito de la discusión de un instrumento de esta entidad, lo que hay detrás es el objetivo de permear el compromiso que tiene la presidenta de Chile en septiembre, señalarnos cuál es el camino del proceso constituyente, yo rechazo absolutamente esa opinión, aunque vengan de los míos. Así de claro quiero ser. Porque cuando uno es leal de verdad, pues. No solo en aquellas cosas que a uno le gustan. También es leal, y con mayor razón, en aquellas cosas que no le gustan. Ahí es donde se prueba la lealtad. Y yo quiero ser súper franco en esto. Porque si vamos a construir una discusión que es una discusión rara, encubierta, oscura, en que la discusión es otra y no la que está planteada en la moción, estamos traicionando por lo menos a los que de buena fe suscribimos este proyecto. Y como las cosas hay que decirlas al inicio, es mejor decirlo desde ya. Si la presidenta propone la Asamblea Constituyente, también la voy a respaldar. Y quiero decir, tan claro es que hay un proyecto de Asamblea Constituyente presentado en la administración anterior, que suscribe, entre otros, el ministro vocero y el suscrito Andrade. O sea, no tengo prejuicio al respecto, pero sí tengo una lealtad política. Nosotros le entregamos a la mandataria el mandato de que nos entregase el método, y yo voy a respetar aquello. Y por eso me parece que si la discusión respecto a este proyecto, insisto, es una forma oblicua de hacernos cargo con anticipación de eso, yo por lo menos no voy a estar dispuesto a eso, y me parecería un delito de lesa humanidad hacer así las cosas. Entonces, el método va a ser participativo, democrático e institucional. Ya nos dirá el liderazgo cuál es el contenido instrumental de esos principios. Cuando nosotros hicimos campaña, nos situamos a la sombra de la candidata. Y cuando obtuvo el 62% le reconocimos un conjunto de facultades. Tanto es así que designó a su gabinete entonces y ahora sin ninguna consideración de los partidos, porque le reconocimos un liderazgo inequívoco. A uno puede no gustarle eso, ¿eh? Sobre todo cuando tiene el rol de presidente, por Dios que no le gusta. Pero las reglas son las reglas. Y la lealtad se prueba cuando hay cosas que a uno no le gustan. Entonces, si dejamos de lado los prejuicios, dejamos de lado las desconfianzas, dejamos de lado las intenciones, no quiero ser tan categórico para no ofender, pero las intenciones no declaradas, implícitas, como podría señalar el diputado Esquella. Si dejamos de lado eso y hacemos una discusión respecto a un instrumento que, desde mi opinión, es jurídica, técnica, política y constitucionalmente súper conveniente, creo que esta discusión va a tener mucho sentido. Si la discusión está vinculada de una u otra manera con las otras cosas,
la menoscabamos, la achicamos, le damos un carácter contingente a algo que tiene una relevancia. El plebiscito, si lo queremos hacer de verdad, es para quedarse, no es para el próximo tiempo solamente. Así que con el mayor, tengo la mejor disposición a discutir eso, pero me pareció importante estas prevenciones, porque le hacen una cuestión fundamental. La crisis de desconfianza que existe en el sistema político solo se resuelve con construcción de confianza. Y para que se construya confianza en ambientes como este, en que hemos logrado un cierto grado de articulación y amistad, las cosas tienen que ser así de claras. Si no es así, estamos colaborando nosotros mismos a la desconfianza que la ciudadanía tiene en nosotros mismos. Mire qué paradoja. Gracias, presidente. Gracias, diputado Osvaldo Andrade. Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy. Gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente, que nosotros en Amplitud no tenemos ningún problema en que se inicie un proceso y que haya un cambio en la Constitución. Sobre todo, básicamente por dos razones fundamentales. La primera es porque creemos que esta Constitución no es una Constitución que representa a todos los chilenos. Y nosotros creemos que eso es fundamental que ocurra. Y lo segundo es que no creemos que haya que haber una tutela de la democracia con ciertos quórums en materias que a nuestro juicio no requieren de tener esas grandes mayorías. Pero en el caso de la Constitución misma, sí creemos que deben haber quórums que la tutelen. Porque esos quórums son los que finalmente aseguran, no la participación, porque yo escuchaba al ministro y que participe toda la sociedad es muy distinto a que realmente se consigne en la Carta Fundamental las impresiones de toda la sociedad. Son dos cosas completamente diferentes. Y por lo tanto lo que yo veo en este proyecto, y esa es mi duda y un poco preguntarle a quienes lo redactaron, es que lo que se está haciendo aquí es hacer, en el fondo, un cambio o el buscar un mecanismo para un cambio a la Constitución, pero otorgándole facultades a la Presidenta de la República con quórums menores que los quórums que se requieren para cambiar la Constitución. Y ahí es donde se me presenta el problema, señor presidente, porque creo que ese mecanismo puede finalmente lograr que no se requiera que se incorpore la opinión de todos los chilenos. Y eso es, creo yo, lo que a mí me preocupa. Entonces, preguntarle nuevamente al Ejecutivo si su intención es efectivamente que consignemos en una nueva Constitución la opinión de todos los chilenos, o si simplemente vamos a buscar mecanismos que consignen la opinión de una mayoría. Yo creo que eso sería un error muy grave, presidente. Gracias. Gracias, diputado Joaquín Godoy. Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. Gracias, presidente. Yo en realidad me hago cargo de lo que dijo el diputado Andrade, en tanto y cuanto creo que la discusión acerca del fondo del asunto es bastante relevante e importante y no puede ser solamente objeto de un tema contingente que hoy día nos convoca. Es por eso, presidente, que por su intermedio, tanto usted como el gobierno, particularmente en lo que se refiere al artículo 4, que textualmente dice convocar a plebiscito en los casos que correspondan conforme a la Constitución de las leyes, el presidente podrá convocar en todo caso a plebiscitos si cuenta por ello con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso Nacional. Preguntar en primer término si esto es con quórum simple, si tiene algún tipo de otro tipo de contingencias asociado a ello. Y, presidente, también colocar como prevención en este debate que la presidenta anunció que en septiembre va a dar a conocer el modo y forma en el cual este proceso constituyente se va a llevar a cabo. Por lo tanto, presidente, me parecería un poco complejo que nosotros estuviéramos de alguna forma pauteando a la presidenta en el sentido de cuál debe ser el camino que vayamos a elegir. Y por su intermedio, presidente, por supuesto, preguntarle al ministro, porque me parece que es parte de los temas que tenemos que despejar. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Marisol Túrez. Gracias, presidente. Presidente. Marisol Túrez tiene la palabra, colegas. Quiero expresar dos cosas. En primer lugar, que efectivamente yo creo que el plebiscito es una forma de participación ciudadana que no tengo ningún inconveniente con hacerlo. Es más, creo que los municipios podrían
tomar muchísimas más decisiones y hacer partícipe a sus habitantes si usaran más este mecanismo, si tuvieran la posibilidad. Por una parte puede existir la posibilidad legal, pero por otra parte también incluso hacer consultas ciudadanas que, aunque no sean vinculantes, se les pueda ir preguntando la opinión a los habitantes de una comuna, como decía, para efecto de tomar mejores decisiones de conformidad a sus pareceres. Y también creo que es una herramienta importante y útil que podría ejercer un presidente de la República para efectos de tomar decisiones quizás más allá de una reforma constitucional como es lo que existe hoy día. Sin perjuicio de ello, este proyecto en concreto, presidente, a mí me da la impresión que tiene más un objetivo concreto y que también se señala aquí en su fundamento, que lo que persigue es llegar a una asamblea constituyente y parece del todo absurdo. Ahí me sumo a lo que decía el diputado Esquella, que cuando estamos viendo diversas reformas constitucionales, por una parte, estemos pensando o estén algunos parlamentarios, especialmente parlamentarios de gobierno, pensando en una asamblea constituyente sin esperar a lo que quiera decir o a lo que decía la presidenta en ese sentido. Creo que tal como viene planteado además, abre la puerta a plantear un plebiscito porque no señala materias concretas, no señala ningún tipo de quórum por parte del Congreso para ello, no señala en qué casos, en qué tiempos, etcétera. Entonces, parece más un traje a la medida que, como digo, que busca solo el tema, constituir una asamblea constituyente, más que sea una herramienta que pueda servir a la ciudadanía para tener un mecanismo de participación en decisiones importantes. Por lo tanto, presidente, a mí no me conviene, no me convence y creo que podría ser muy conveniente una herramienta como esta en manos equivocadas. Estamos en un momento complejo hoy día, ¿para qué ahondar más en todos quienes participamos en política? Y cuando estamos en momentos complejos también se abre la puerta a los populismos. Y esta herramienta en manos de alguien populista que pudiera el día de mañana ascender a la presidencia de la República, me parece que es en extremo peligroso. Si tuviéramos un proyecto distinto y que nos diera un rayado de cancha concreto respecto a la forma de utilizar un mecanismo como este, yo creo que sería distinto y estaríamos viendo más el fondo que la forma. Gracias, diputada Marisol Turres. Le ofrezco la palabra al diputado Gutiérrez. El diputado Gutiérrez tiene la palabra según la inscripción. Sí, diputado Chile, lo voy a anotar. Lo voy a anotar y yo le doy la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo tengo la impresión de que la crisis que experimentamos como país también hay un cuestionamiento a una democracia representativa, donde sin duda lo que falta escuchar es al ciudadano. Yo creo que el ciudadano ha estado ajeno a dar su opinión en una serie de problemáticas que también le incumben. Yo creo que la iniciativa popular de ley, el referéndum, plebiscito, son mecanismos consagrados en diversas constituciones a nivel mundial que lo buscan como un mecanismo de solución de conflictos y que lo hace súper pertinente para evitar que los problemas sigan complejizando. En consecuencia, yo creo que al margen de que si este mecanismo puede o no eventualmente ser útil para la presidenta al momento de resolver mecanismos, porque tampoco hay que soslayar el tema de que hoy día el poder originario, bueno, no hoy día, sino que el poder originario es del pueblo. En consecuencia, la presidenta tiene un compromiso y ese compromiso es otorgar a nuestro país una nueva constitución política. Ese es el compromiso, una nueva constitución para el país. ¿Cómo vamos a llegar a esa nueva constitución política? Yo creo que este mecanismo podría ser también contribuyente para buscar la solución, uno de los caminos para llegar a él. Es decir, para llegar a esta meta de una nueva constitución política.
En consecuencia, porque uno no puede decir la presidenta no es una emperatriz, no es la reina, ella no es el poder originario. El poder originario sigue siendo hasta el día de hoy el pueblo es el soberano. Y al pueblo hay que hacerle día de mañana la consulta de cómo quieren esa nueva constitución. Y si este mecanismo puede ser útil para que el pueblo resuelva sobre cómo quiere que se resuelva o cómo se otorgue esa nueva constitución, yo creo que también puede ser interesante el mecanismo, pero lo que a mí me parece indispensable es que hoy día que esta democracia representativa se llene de participación ciudadana. Y yo creo que el referéndum, el plebiscito, son mecanismos que están ya comprobados y acreditados que sirven para que el ciudadano participe. Porque hoy en día el ciudadano está ajeno y nos mira y son espectadores. Entonces nosotros llenamos de frases grandilocuentes, transparencia, pero transparencia ¿para qué? Para que el ciudadano sea observador, para que sea un espectador. Al final lo que el ciudadano quiere es participar de la política. Y yo creo que acá hay un mecanismo que se está diseñando, que me parece interesante, que la Constitución debe contemplarlo, al margen de que el día de mañana la presidenta eventualmente lo pueda utilizar para resolver una oferta que tiene que hacerle al país. ¿Cómo dotamos al país de una nueva constitución política? Y eso habrá que preguntárselo al pueblo en su oportunidad, que es el único que tiene el poder originario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Le ofrezco la palabra al diputado Fachain. Muchas gracias, presidente. A ver, la verdad es que yo creo que es importante este debate porque claramente que la democracia meramente representativa ha demostrado ser insuficiente. Yo soy partidario de poder incorporar algunos instrumentos de democracia directa o semidirecta, como los plebiscitos, consultas, referéndum revocatorio. Creo que es un debate que hay que dar, sin lugar a dudas. En nuestra Constitución en ninguna parte aparece siquiera la frase participación ciudadana, en toda nuestra Constitución política. La iniciativa popular de ley son un conjunto de materias que a mi juicio son fundamentales. Ya lo dije, diputado Eduardo Soto, ¿no? Y yo creo que el momento y la oportunidad para poder dar ese debate es justamente cuando discutamos la nueva Constitución. O sea, en septiembre se inicia un proceso constituyente. Nosotros comprometimos al país una nueva Carta Fundamental. Y tendremos que dar ese debate en el Parlamento, en la Asamblea Constituyente, en lo que corresponda, ¿no es cierto? Pero naturalmente que tenemos que debatir y concluir si queremos efectivamente incorporar este tipo de elementos en la nueva Carta Fundamental. Y por lo tanto yo tengo un problema de oportunidad. Si en septiembre vamos a iniciar un proceso para discutir una nueva Constitución, me parece un poco anticipado que hoy día incorporemos a este elemento que es el plebiscito en la manera en que además se plantea acá. Lo segundo es un tema de comprensión, porque yo me he enterado por los diarios y a través de algunas declaraciones del presidente que esto sería el primer paso para una asamblea constituyente. Y en realidad yo leo esta moción, al menos esta, y en ninguna parte se modifica el capítulo 15 de la Constitución. O sea, el mecanismo, el procedimiento de reforma constitucional queda intacto. Intacto. Yo no veo cómo esto puede ser un primer paso por una asamblea constituyente. Lo que más se podría hacer con esto, si se aprueba, es que la presidenta de la República pudiera consultar si están de acuerdo o no. Pero nada más que eso. No podría efectivamente modificarse por esta vía el capítulo 15 de la Constitución Política, que establece el procedimiento de reforma constitucional, que tiene un procedimiento especial a la Constitución y que tiene quórum especiales. Y me parece tremendamente, como herramienta, estando de acuerdo con el plebiscito, me parece tremendamente peligroso de que se pueda utilizar esta herramienta con la posibilidad en que una ley de quórum simple se pueda someter distintas materias, ¿no es cierto?, a plebiscito. A mí me parece tremendamente complejo si queremos entrar a este debate. A mí me parece que eso es parte efectivamente de la discusión que queramos dar en el marco de la nueva Constitución. ¿Queremos plebiscito? Sí. Y para convocar a plebiscito se va a poder autorizar
que esa materia sea plebiscitada solo mediante una ley de quórum simple? Previa autorización de ambas cámaras también sin ningún requisito de quórum. A mí me parece que eso es tremendamente complejo. Podemos dar una herramienta de presión tremenda donde al final mayorías relativas puedan terminar imponiendo, ¿no es cierto?, ciertas decisiones. Pero creo que el momento, la oportunidad para hacerlo es en el debate de la nueva Constitución. Pero no me imagino, por lo menos en esta moción que tengo yo aquí a la vista, que han suscrito un gran número de colegas, cómo mediante esta moción se hace sostenible que este es el primer paso para una asamblea constituyente cuando no se toca ni un artículo del capítulo 15 de la Constitución Política. Entonces aquí lo que ocurre es que nos están involucrando como comisión en un debate que no es franco, que no es sincero, que una cosa es lo que dice el texto de la moción y otra cosa es lo que aparece efectivamente en los medios, en los diarios. Y yo por eso creo que es importante que sinceremos este debate y que vamos hacia dónde queremos ir con este proyecto, ¿ah? Cuál es el sentido del mismo, y ver si es que es necesario y es oportuno que el debate lo hagamos ahora o lo hagamos en el marco de la discusión de la nueva Constitución. Gracias, diputado Chaín. Le ofrezco la palabra al diputado Cristian Monkever. Gracias, presidente. No va a cerrar, sí, porque quedan bastantes palabras. Por suerte. Oiga. ¿No le dan tanta vuelta? No. Varias cosas. Mire, yo estaba mirando el proyecto y aquí algunos se sienten engañados. Pasado a llevar, esto está claro, no se sientan engañados, es un engaño total. Está hecho con la maldad. Y está bien, pero la maldad legislativa, en el sentido, no lo digo peyorativamente ni negativamente, busca y tiene un objetivo claro del presidente de la Comisión de Constitución, del presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que es el senador Urresti, de los dos tengo la mejor impresión. Pero tiene un objetivo que es llamar a una asamblea constituyente y buscar el mecanismo, y tal como lo decía el profesor Zúñiga, que lo explicaba muy bien el diputado Esquella, debe convocar a un proceso constituyente distinto al que tiene planificado el gobierno. Y eso es verdad. Que puede ser muy legítimo, pero no es precisamente lo que el gobierno ha diseñado. Y no es precisamente lo que muchos suscribieron al momento de firmar el proyecto de ley para ingresarlo a debate. Y está más claro que el agua, o sea, en el fondo, y lo plantea el diputado Godoy, la baja de quórum es evidente, y no solamente para tomar acuerdos para que se convoque, sino que también la baja de quórum es a su vez en las materias que van a ser objeto de plebiscito, porque no solamente van a estar establecidas en la Constitución, sino que también están establecidas las leyes, dice. Leyes obviamente de quórum simple. Mire, nosotros tenemos una tradición constitucional bien potente en el país. Hemos tenido varias constituciones, pero yo creo que 3 han marcado, la del 33, la del 25 y la del 80, muy modificada. Y todas han tenido una cierta tradición y evolución constitucional. O sea, no es novedad lo que le dice la del 80 respecto a la del 25 en un porcentaje altísimo, y así sucesivamente, la del 33 lo mismo. Y en general el país en sus momentos más críticos ha sabido responder a procesos constitucionales de manera madura, en forma bastante eficiente y tratando de hacer las cosas con altura de mira, salvo la Constitución del 80, lo reconozco, donde bueno, si no tengo nada que, o sea, es evidente, forma parte de la historia, ahí hablaron unos y no todos, y eso es evidente, y por eso en mi partido y en muchos de nuestros sectores estamos también en la línea de que se puede iniciar un proceso de debate constitucional, de nueva constitución, reforma, llámela como quiera. Yo estoy de acuerdo que haya una nueva constitución, no tengo problema. Pero hagámoslo con reglas claritas, hagámoslo en un procedimiento despejado, con altura de mira, y tampoco digamos, porque también aquí echarle la culpa a que todos los males son producto de la Constitución del 80 no es tampoco responsable, no es responsable. Yo escuchaba al senador Navarro que tampoco... Tengo una buena, no tan buena impresión, pero tengo una impresión. No como la de Leo Soto. Claro. Echarle la culpa al lamentable fallecimiento de 2 jóvenes, aquí cerquita, a la Constitución. Entonces, claro, uno llega a argumentos que no tienen límite. Entonces, y cuando uno los escucha dice, ¿cómo puede ser cierto? No es así. Entonces, el debate constitucional es serio, el debate constitucional estamos disponibles todos. El debate constitucional no tiene que venir de la mano de buscarle el lado más simple para poder abordarlo en forma más rápida, porque aquí nadie se va a negar. Estamos todos en la línea de
abrirnos al debate, yo no escuchaba a nadie que se niegue, pero también despejemos mitos y despejemos dudas en esta materia. Entonces, yo por eso, presidente, es más, yo creo que, yo no sé si sea oportuno, y lo digo bien seriamente, que citemos los lunes a escuchar especialistas, en una materia en que busca claramente una materia, un punto de vista distinto a lo que quiere impulsar el gobierno, y eso lo podríamos dejar claramente si este proyecto lo votamos en general hoy día. A ver qué pasa. Lo podemos votar en general ahora, y si no hay acuerdo para votarlo en general, y no hay quórum para votarlo en general, bueno, posterguémoslo hasta septiembre, y esperemos que el gobierno, que es el que está impulsando este debate constitucional, que uno podrá estar de acuerdo que lo quiera ahora, mañana o pasado, pero el gobierno ya fijó una fecha y me parece bien en la lógica presidencialista, votemos en general. Perfectamente vamos a tener una opinión clara respecto de lo que cada parlamentario piensa en esta materia. Eso es, presidente. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Guillermo Cheroni. Gracias, presidente. Bueno, la verdad, presidente, es que yo creo que este es un pequeño paso que se quiere dar a través de este proyecto de ley y fundamentalmente en una línea que me parece correcta, la línea de escuchar lo más que se pueda a la ciudadanía. Yo creo que hoy día la crisis que tenemos es una crisis bastante profunda desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de quienes representamos a la ciudadanía, y es precisamente producto de la Constitución y producto de algunos aspectos como es la imposibilidad de utilizar el plebiscito como un mecanismo para escuchar la opinión frente a algunas situaciones que se pueden dar entre el Parlamento y entre el Ejecutivo. Y tal como está hoy día concedido el plebiscito, especialmente en lo que refiere al artículo 128, es absolutamente restringido. O sea, es un mecanismo de realmente solamente que está enfrascado en la situación de darse alguna confrontación entre el presidente y el Parlamento, y que ahí en el fondo puede utilizar el presidente el plebiscito, pero no en otros aspectos que son importantes de realizar y que esta modificación los permite. Yo creo que obviamente que esto no tiene que ver con necesariamente que a través de eso se vaya a decidir lo que es una asamblea constituyente para realizar una modificación constitucional. Yo creo que eso no es necesariamente el espíritu, y tal como lo decía el diputado Andrade, uno no hay duda de que si está dentro de una coalición como la nueva mayoría, va a seguir más allá de que uno tenga una opinión personal. En el caso mío, yo tengo una opinión de que una reforma de la Constitución debería ser a través de una asamblea constituyente y no tendríamos que tenerle temor a ello. Más allá de eso, uno no se va a desmarcar de lo que en definitiva la presidenta plantee de qué es lo mejor para hacer una reforma constitucional. Sería absurdo, por algo pertenece a una coalición, y yo parto de la base que la presidenta va a plantear también el día de mañana una reforma constitucional en donde la base tiene que ser escuchar muy bien a la ciudadanía, porque si no, nosotros quedaríamos en una situación de descrédito y volver a producir esa desafección en sus representantes y de la política en general de parte de la ciudadanía, en la medida en que esa nueva constitución no lo exprese bien y no se sientan que ellos, la ciudadanía, han sido los gestores de la constitución nueva. Entonces, la alternativa a una asamblea constituyente, si se busca en una forma adecuada, representativa realmente del ciudadano, yo creo que eso es lo que hay que analizar en su momento. Pero este es un tema que es el poder, diríamos, utilizar el plebiscito en forma mucho más amplia, en forma mucho más adecuada que lo que hoy día es, que están restringidos. Así que yo creo que es importante este proyecto y eso es lo que quería decir. Nada más, presidente. Gracias, diputado Cheroni. Tiene la palabra el diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo lamento la intervención del diputado Andrade, debo decirlo, porque él hace un llamado a construir confianzas para lograr construir un debate sincero, franco, abierto, transparente, pero lo hace precisamente desde la vereda opuesta, lo hace desde la desconfianza en un proyecto modesto que puede no gustar, puede ser objeto de muchas observaciones, yo también las tengo respecto del proyecto, pero no es esa la forma como se construye y además se retira del debate después. Lo segundo que quería decir es que aquí se ha escuchado con mucha frecuencia la expresión de despejar mitos, y yo creo que esa es una tarea nuestra. Y creo que el primer mito que hay que despejar es el
es el lograr construirnos en nuestro imaginario el que una asamblea constituyente no es una multitud vociferante en una plaza pública. Con frecuencia asociamos tal vez la expresión asamblea constituyente con algo así como la toma de la Bastilla. Y la verdad es que yo concibo la asamblea constituyente como un mecanismo institucional, constitucional, compuesto por un órgano, que es un órgano colegiado, constituido por personas elegidas por votación popular, que están, perdón, ¿me permite, diputado, terminar? Gracias. Que están abocadas exclusivamente a proponer un texto de Carta Fundamental. Y que ese texto de Carta Fundamental debe ser refrendado en un mecanismo plebiscitario también establecido, normado, regulado y supervisado por la institucionalidad vigente. Que es lo que nos permite lograr que los altos quórums establecidos en la Constitución no sean exigibles para algunas materias que en algunos casos y algunos consideramos que son fundamentales de modificar. Sin embargo, yo quiero darle más valor a este debate. Yo quisiera pedir, presidente, y por su intermedio a los distinguidos colegas, que aprovechemos este proyecto de ley, porque tenemos una oportunidad preciosa para abrir aquí un debate respecto de cuál es el origen, cuáles son las causas del deterioro, del desmoronamiento de la credibilidad pública, no solo en esta institución que es el Parlamento de Chile. Yo entiendo a quienes preferirían que esperáramos hasta septiembre para empezar a discutir la propuesta de la Presidenta de la República. Pero por favor, ¿por qué no hacemos la siguiente reflexión? Si aquí la crisis de credibilidad no es solo del Parlamento, y la iniciativa de la Presidenta de la República, que dirige un gobierno del cual me siento parte, tiene su origen también en la pérdida de su propia credibilidad y no por razones constitucionales. Entonces, yo no he visto a este Parlamento, no he visto en ninguna comisión de este Parlamento debatir en profundidad las causas de la crisis. No nos hemos hecho responsables de aquella parte de la tarea que tenemos que hacer para lograr que los ciudadanos comprendan cuál es la naturaleza de nuestra labor, respecto de la cual hay una confusión desde el retorno a la democracia, y de esa forma lograr empatizar con esa ciudadanía que nos observa tan distantes y con una mirada tan crítica. Yo no soy de los que crea que nosotros debamos autoinhibirnos de un debate legislativo para el cual tenemos competencia. Y tenemos competencias porque está dentro de nuestras facultades hacerlo, y esas competencias son absolutamente posibles de compatibilizar con la iniciativa de la Presidenta de la República en septiembre. Pero no me veo, presidente, como Congreso, poniéndonos un freno de mano en un debate que es tan importante para los ciudadanos en la medida en que el debate sea un debate de nivel. Pensado en la forma cómo abordar las dificultades del presente hacia el futuro, más que en pasarnos cuentas respecto de los acontecimientos del pasado. Yo, por último, me declaro impresionado a veces cómo nuestro discurso se construye desde el miedo, y cómo el miedo a transferir facultades a una ciudadanía empoderada en un proceso o en un procedimiento, más que un proceso, en un procedimiento institucionalizado, nos causa pánico porque otros podrían llegar a resolver por nosotros una reforma constitucional cuando la facultad la tenemos nosotros, pero no la podemos ejercer porque nadie tiene las mayorías suficientes para hacerlo. Entonces nos quedamos entrampados en ese temor
y no pasamos la barrera del miedo para permitir, a través de un mecanismo institucionalizado, lograr las reformas. Yo creo que no es momento, y se lo quisiera, por su intermedio, presidente, plantear al diputado Monkever, yo creo que no es momento de votar hoy día en general este proyecto. Yo creo que es apresurado. Creo que es apresurado porque además se ha tomado el acuerdo de la comisión, antes que llegara el diputado Monkever, de pedir a la sala la fusión con otros proyectos. Ah, perdón, estaba presente el diputado Monkever. Pedir la fusión con otros proyectos que desarrollan mucho más la idea original del que estamos discutiendo y que nos puede dar mucho más luces, porque es mucho más completo que el que estamos discutiendo. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado René Zafirio. Voy a autoasignarme la palabra y después el diputado Coloma. Ah, perdón, efectivamente, el diputado Aldo Cornejo, disculpe. Presidente, mire, yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a lo que ha señalado el diputado Zafirio. Le pido que por favor no se enoje. Lo primero, si uno escucha con atención lo que ha planteado el diputado Zafirio, uno podría pensar que la crisis de confianza o credibilidad se resuelve con una asamblea constituyente. Y a mí me parece que eso es, no solo no es así, sino que es una simplificación, creo yo, de lo que es la actual crisis de confianza o credibilidad. A mí me ha parecido siempre un error, desde el punto de vista del análisis, de creer de que la crisis de confianza, credibilidad, se sitúa solo en el mundo político o en el mundo de lo público. Yo creo que uno tiene que tener un poquitito más de profundidad, porque yo creo que la crisis de confianza o la crisis ética, crisis como quieran denominarla, creo que es un fenómeno que se expresa no solo en la política o en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado. Porque cuando 1 de cada 4 habitantes de Santiago no paga el Transantiago, evade el pago, es también un problema ético, porque lo estamos financiando todos los chilenos. Cuando hay personas que tocan vivienda del Servio sin tener derecho a ella, también es un tema ético. Y a mí me parece que la reflexión en profundidad que debiéramos tener sobre este tema que plantea el diputado Zafirio, con toda razón, va más allá del ámbito de lo público y del ámbito de lo político. Yo creo que nosotros tenemos en el país un problema ético que se expresa en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en un conjunto de actividades de la sociedad, y por tanto el desafío no solo es mejorar la calidad de la política, sino a mi juicio también es hacerse una pregunta, si el país que estamos construyendo está construyéndose sobre sólidas bases desde el punto de vista ético o moral. Y yo ahí tengo mis dudas, que se expresan de distinta manera. En segundo lugar, algo de razón tenía el diputado Andrade, porque es un proyecto que dice relación con el plebiscito, y lo único que yo he escuchado hablar de la Asamblea Constituyente. Y por tanto, tampoco me parece adecuado que haya, lo que dice el diputado Zafirio, que nos autoinhibamos, dijo, de hablar sobre la Asamblea Constituyente. Yo no tengo ningún inconveniente, creo que no tenemos ninguna inhibición en ese sentido, pero tampoco yo soy partidario, ni me parece aceptable, que nos autoinhibamos, sí, para que este Congreso pueda tratar reformas constitucionales. No me parece aceptable, porque es legítimo el Congreso, o tiene legitimidad, o aptitud política para decir, mire, otros vean esto, yo no lo puedo ver, no le encuentro sentido. Tercero, presidente, yo creo que nadie puede oponerse, y yo me inscribo en aquello, oponerse a que en la Carta Fundamental, en nuestra Constitución Política, exista el plebiscito como un mecanismo no solo de participación, sino también como un mecanismo de resolución de conflictos políticos institucionales. En alguna época en América Latina los empates políticos los resolvían los militares. Sí, es preferible que lo resuelva un plebiscito. Creo que nadie puede oponerse a eso. Yo tengo una dificultad, presidente, quiero ser muy franco. Es la oportunidad. Porque si todos tenemos claridad que el país requiere tener una nueva constitución, yo creo que en eso, aquí el diputado Monkever lo señala, creo que podríamos tener un gran acuerdo en esa dirección. Otro tema es el contenido, naturalmente. Si eso ha sido un pilar o una reforma estructural, como le llaman, del actual gobierno, de la presidenta Bachelet,
Y ella señaló y definió cómo se iba a hacer, participativo, democrático e institucional, y ya ha señalado que en septiembre va a indicar este mecanismo. A mí me parece, y no lo hago con el ánimo de ofender a nadie, por favor, me parece poco serio que a puertas de iniciar un proceso de esa naturaleza, nosotros estemos modificando o introduciendo una modificación tan sustantiva a la Constitución que queremos modificar. Mi pregunta es, vamos a hacer un plebiscito durante el desarrollo del procedimiento que la Presidenta va a definir en septiembre, y esto no significa para nada demonizar la Asamblea Constituyente, no, simplemente esperar un par de meses en que la Presidenta de la República establezca cuál va a ser aquel procedimiento, que naturalmente es un procedimiento participativo. A mí me parece interesante escuchar la opinión de la ciudadanía, pero también, para ser franco, yo lo único que le he escuchado a los 3 ministros del área política recién designados por la Presidenta, y particularmente al ministro del Interior, y yo creo que en eso tiene mucha razón, de que hay reformas que requieren grandes acuerdos. Y si hay una reforma que requiere un gran acuerdo político nacional, es precisamente una Carta Fundamental. ¿Cuál es la razón por la cual, entre otras, la Constitución del 80 ha tenido tanta modificación y tantos intentos de modificarla? Precisamente porque no es el reflejo de la opinión o de un gran acuerdo político, más bien fue una Constitución impuesta. Y sin embargo, las modificaciones, algunas de ellas sustantivas, que se hicieron particularmente en el gobierno del presidente Lagos, sí fueron capaces de reunir bastante acuerdo. Entonces, yo creo que no solo hay que valorar y compartir la idea de la nueva Constitución, sino que tenemos que hacer un esfuerzo de verdad, en serio, para que esa tarea de tener una nueva Constitución sea producto, ojalá, de un gran acuerdo político nacional que nos permita tener una Constitución por los próximos 50 años. Y tengo la impresión que este proyecto no va en esa dirección. Y tengo la impresión que un proyecto de esta naturaleza, más allá que uno lo comparta o no lo comparta, que puede perfeccionarse o no, no apunta en la dirección de contribuir al tema constitucional un gran acuerdo entre los distintos sectores políticos. Y creo que no podríamos cometer el error que cometió el constituyente del 80, de imponer una Constitución en lo sustancial que no compartíamos. Y ese error no lo podemos volver a cometer. Y por tanto, por estas razones, presidente, no voy a pedir que nos inhibamos de discutir o escuchar a algunos expertos, pero en lo personal me parecía necesario hacer presente estas aprensiones u opiniones. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Desgraciadamente, por distintas obligaciones, no he podido estar presente en la comisión para escuchar los distintos puntos de vista, pero yo quiero abogar por algo que no necesariamente tiene relación con lo que pueden haber dicho los distintos diputados sobre este proyecto. Yo también soy patrocinante, al igual que el diputado Andrade, que sí lo pude escuchar y se quejó de que había sido sorprendido en su buena fe al respecto. Bueno, claro, yo no fui ni sorprendido en la buena fe ni fui violado, sino que concurrí conscientemente a este sacrificio. Sí. Pero el adherir a este proyecto, señor presidente, es lo que me permitió hacer lo que está ocurriendo en esta sesión hoy día, que es poner en discusión el proyecto que yo había presentado con otros 10 diputados, con otros 9 diputados, hace 3 años atrás. Y con un espíritu un poco más amplio que el que caracteriza el proyecto que abrió la discusión hoy día, y que es instituir el plebiscito como mecanismo de consulta permanente sobre materias relevantes para el desarrollo del país y como parte del paisaje permanente de nuestra institucionalidad constitucional. ¿Cómo?
no sé si sea verdad, porque la verdad es que el presidente Piñera no me pescó ni en bajada. Bueno, eso es cosa de ver las prioridades legislativas que hubo en su momento acá. Yo... Sí, bueno, lo hubiese sabido. O sea, lo malo que como no va a haber, me quedaré con las ganas, pero bueno. Presidente, pero yo creo que es evidente que más allá de los problemas institucionales que han quedado en evidencia en Chile, de que nuestro sistema político carece de la credibilidad y la confianza suficiente por parte de la ciudadanía, que su personal, mal llamado clase política, ya quisieran los políticos ser una clase. Afortunadamente no son ni proletarios, ni burgueses, ni nada, son como una ameba, la ambigüedad misma. Pero este es un fenómeno que, teniendo hoy día un momento de exacerbación en Chile a raíz de los casos de corrupción que conocemos y que se investigan, es bastante más universal y característico de la época. Porque como alguien lo dijo, creo que fue el diputado Gutiérrez, la democracia representativa ha ido cada vez más poniendo en evidencia sus limitaciones a medida que progresa la educación, la cultura, la ilustración de la ciudadanía, de que ésta se vuelve más consciente de sus derechos, tiene más voluntad de ejercerlo, como tiene más protecciones por el propio sistema democrático, el temor a reivindicar lo propio desaparece y todas aquellas amenazas que inhibían la expresión ciudadana tienden a disiparse. Pero esto, que es un bien, se traduce también en un sentimiento de insatisfacción con la democracia indirecta. Porque, bueno, si yo soy una persona capacitada, que tiene opinión fundada sobre distintas materias respecto a las cuales los parlamentos legislan, por ejemplo, y yo podría hacerlo mejor que los que lo legislan porque tengo un conocimiento más profundo respecto de ello, ¿por qué delegar mi capacidad en un tercero? Y esto es lo que ha hecho necesario la ampliación de la democracia representativa, llevándola a otros mecanismos como el del plebiscito, que quiero decirle que no tiene mucho que ver con el Senado romano, si se trata de remitirse a los antecedentes de la democracia moderna. El plebiscito era el mecanismo del tirano. Era el tirano el que, saltándose al Senado, consultaba al pueblo directamente, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian, los instrumentos también. En Suiza no se puede decir que exista un tirano, se plebiscita todo. Por ejemplo, por plebiscito se le puso tope a los altos sueldos, no de la administración pública, de la empresa privada. Pero como los chilenos no somos suizos, no nos permiten dormir con el fusil del servicio militar al lado de la cama, por suerte, porque si no aquí quedaría una escuadra más o menos. Bueno, tal vez nuestra aspiración no pueda ser a tanto, pero, señor presidente, yo lo que he pedido es la fusión de los dos proyectos porque creo que en realidad el que ha abierto la discusión limita y estrecha demasiado lo que es la institución del plebiscito para enriquecer una democracia de verdad profunda. Y una última cosa, señor presidente, yo, por mí que todo el planeta estuviera de acuerdo en las mismas cosas y que fuéramos todos felices, y viviéramos en la armonía más profunda y todo, pero el acto fundacional de cualquier constitución no puede ser fundado sobre la base de un pretendido consenso que es unanimidad, porque eso jamás va a existir. La constitución siempre va a ser el imperio de la voluntad de una mayoría, que tratemos de que sea lo más amplia posible, pero es inevitable que haya una mayoría. Entonces los que andan vendiendo, sí, opio, y diciendo que construyamos una constitución donde los 17 millones de chilenos van a estar de acuerdo, eso es una mentira más grande que una catedral, y yo pediría que si somos gente que aspira a ser responsable, no repitamos más la cuestión, porque la nueva constitución va a significar que una mayoría la determine, cualquiera sea el mecanismo a través del cual ésta se exprese. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Marcelo Chilin. Bueno, a mí me parece que este debate es súper necesario. La presidenta efectivamente ha anunciado que en septiembre ella va a hacer anuncios concretos en esta materia. Pero sin duda que nosotros comencemos a debatirlo antes y comenzar a expresar los puntos de vista respecto a esta materia me parece un ejercicio tremendamente útil. Creo sí que claramente a partir de varias declaraciones de algunos integrantes de esta comisión, el debate ciertamente está en verde. Yo he escuchado afirmaciones muy fuertes respecto de esta iniciativa parlamentaria que no es oportuna, no sería el tiempo, que es un engaño de parte del expresidente de mi partido, daño a la confianza, resquicio legal, insincera, que no es institucional. Y yo me pregunto, siendo esto solamente este proyecto de ley, estableciendo un mecanismo de consulta a los ciudadanos, un instrumento de participación formal, es decir, que lo único que busca es que la gente pueda participar en una decisión con un lápiz y un papel. Me parece que asignarle todos estos defectos a la decisión que pueda tener la ciudadanía, me parece que es una exageración. Yo entiendo que es parte de la madurez del debate que debemos hacer, porque para mí, la verdad que es impensable que cualquiera sea el método que la presidenta resuelva, no tenga que ser plebiscitado. ¿O es que esperamos que la nueva constitución se elabore por quien sea, la gente no la tenga que votar? ¿La gente no la tenga que soportar solamente y acatar? ¿Es esa la pretensión que tenemos como Congreso? Yo entiendo, y RN también lo ha dicho, que hay que plebiscitar también. Y lo que estamos haciendo simplemente es consagrando un instrumento de participación que no tiene esta Constitución y que es ineludible si es que realmente queremos invitar a las personas para que emitan un pronunciamiento respecto a la nueva Constitución. Yo espero que no le tengamos miedo al veredicto popular, no le tengamos miedo a consultar a la gente, porque todos acá somos representantes de la gente. Y no puede ser no institucional cuando la gente, que son nuestros representados, participan en un proceso democrático y con garantías. Es lo más institucional del mundo esta situación. Y si algunos creen que solamente, yo no digo que no haya que tener como referencia, pero que solamente la nueva Constitución tiene que salir con los requisitos y condiciones de la antigua Constitución, eso no ha ocurrido nunca en Chile. Todos los procesos constituyentes, el del 80, el del 25, el del 33, surgieron con sus propias validaciones. Y lo importante de todo fue el gran acuerdo ciudadano, donde en varias de esas ocasiones la gente participó votando. Entonces, yo espero que podamos avanzar en este debate. No demonicemos en el debate las opciones que no nos parezcan. Si cualquiera está disponible, yo no quiero imponer, ni tampoco los firmantes, imponer una sola visión sobre esto. Pero sí creo que debemos explorar la posibilidad de buscar alternativas que le sirvan a Chile, y esas necesariamente tienen que contemplar la participación de la gente. O si no, estaremos construyendo un método, como dicen por acá, muy elegante, un gran acuerdo, pero a lo mejor va a ser un ejercicio enteramente inútil, porque la ciudadanía no va a entender, como dijeron por acá, que tiene una Constitución que sea nuestra y que una a todos los chilenos. Y será al poco tiempo cuestionada nuevamente por ilegitimidad. Yo espero abrir este debate y que lo veamos con altura de miras y simplemente hagamos lo que la gente nos pide que hagamos, que votemos en su momento. Yo le voy a ofrecer la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Decir que dentro de los calificativos que usted nombró al principio de su comentario, yo le agregaría otro, que además yo siento que este es un debate bien tramposo. Y es tramposo porque explícitamente lo que se pretende es incorporarlo en un artículo de menor quórum constitucional para efecto de saltarse las normas de los 2/3. Ese es el fondo que hay acá. Entonces, lo que se quiere hacer es modificar un artículo de la Constitución para poder modificarla por vía indirecta o para llamar a una nueva Constitución, o para lo que se quiera hacer en circunstancias que no se van a cumplir los porcentajes que requieren otros aspectos de la Constitución.
Decir además que me parece extraño, al menos, decirlo, que llevemos toda esta sesión de la comisión hablando de este tema. Si, por una parte no hay disposición a votar y por la otra hemos sido citados hasta total despacho para mañana. No hasta total despacho, con suma urgencia, perdón, para votar el proyecto de ley de transparencia y fortalecimiento de la democracia. Entonces, yo no sé si hay o no ánimo de votar. De lo contrario, si estamos trabajando, llevamos varios meses votando, preferiría avanzar en el otro tema, sobre todo que, por lo menos algo que uno puede entender, no sé si sea este el proyecto mismo que va a avanzar el gobierno, o si el gobierno después va a avanzar en un proyecto distinto. Y por último, presidente, me gustaría, por su intermedio, hacerle una pregunta al ministro Insulza, que si nos puede dar alguna luz de lo que se ha entendido hasta el momento por proceso constituyente. Porque hemos venido hablando, vamos a cumplir llevamos más de 14 meses de gobierno, y venimos hablando de un proceso constituyente que todavía, salvo repetir la palabra participativo, democrático, institucional, el resto no hay ninguna claridad de nada. Entonces, la pregunta es, y como sí tiene relación con el debate, porque aquí lo que se intenta hacer es una modificación para poder hacer un debate constituyente, es saber si podemos saber qué es lo que está pensando la presidenta respecto cuando habla de proceso constituyente, que es una frase que suena muy linda, pero que parece que de contenido, al menos, no lo hemos podido aclarar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos listos. Vamos a pasar al segundo punto. El ministro, ya le hicimos las observaciones y las peticiones de rigor. Si quiere decir algo más, ministro. Muy bien. Presidente, primero yo quiero valorar la discusión que se ha generado. Yo he anotado varios puntos de las intervenciones y por lo tanto todo debate que ocurra en estas materias va a ser visto, como señalé previamente, con el mayor interés por parte del Ejecutivo. Yo quiero recoger el espíritu de varias intervenciones que están aquí expresadas, en el sentido de que el proceso que se va a iniciar en esta materia tiene que dar lugar a un acuerdo lo más amplio posible. Y quiero enfatizar aquello, en el sentido de que lo que buscamos con una nueva constitución es que se exprese un acuerdo del país y que por lo tanto sea una constitución que nos represente a todos. Y eso no es menor, es muy serio, tiene su propia profundidad. Y como lo señalaba el diputado Monkever, eso no existe en torno a la actual constitución. Y por eso la necesidad de... También lo planteaba muy bien el diputado Godoy. Esa es la expresión de fondo. Yo creo que eso es lo que también el país aspira. Y por lo tanto, si puedo decir de un modo categórico, al gobierno no le anima ningún espíritu jacobino en esta materia. Al contrario, o sea, lo que queremos es precisamente que podamos construir el proceso de la construcción de ese acuerdo. Y ese es, a propósito de la pregunta del diputado Coloma, el carácter de la expresión que utiliza la presidenta. Lo que queremos es abrir un proceso constituyente, vale decir que sea un conjunto de pasos, un conjunto de momentos, también de acciones que produzcan la convergencia en el país en torno a una nueva constitución. Y que eso sea participativo, que resguarde el espíritu democrático y que por lo tanto también respete nuestra institucionalidad. En eso no hay ambigüedad alguna. Yo lo que pido por eso también es que esas palabras sean escuchadas con buena fe y con un espíritu de apertura, porque creo que eso es lo que nos va a dar espacio para que podamos avanzar con la profundidad que muchas de las intervenciones aquí apuntaban. Y por lo tanto ahí tenemos un deber compartido entre todos. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. Cerrado el primer tema. Entrando al segundo tema, corresponde revisar el boletín sobre el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia. Yo le voy a dar la palabra al Ejecutivo, que va a representarlo el asesor Tomás Jordán, que va a dar cuenta de las indicaciones que estamos esperando sobre materias de propaganda. Queda excusado, ministro, para poder retirarse. Materias de propaganda, todo lo que tiene que ver con el financiamiento público de los partidos políticos. No, si él ha trabajado con ellos, son indicaciones que vienen.
le voy a ofrecer la palabra al asesor Tomás Jordán para que nos cuente las indicaciones que hay. Presidente, muchas gracias por su intermedio, señores diputados.